Bip bip bip. No tenía despertador. Bip bip bip. Sé que no. Hacía mucho tiempo que no tenía uno. Simplemente no lo necesitaba. Entonces, ¿por qué estaba mirando el despertador mientras sonaba? No recuerdo haber comprado un despertador. Ni siquiera recuerdo haberlo programado. ¿Por qué había un despertador? Normalmente, me despertaba el cansancio. Bip bip bip. Además, ¿por qué demonios me sentía tan descansado? Eso sí que era nuevo. Sin dolor de cabeza, sin aturdimiento, simplemente, de verdad, despierto. ¿Qué demonios? Bip bip bip. Bueno, basta de eso. Bajé la mano y pulsé lo que pensé que era el botón de repetición. Pero lo que vi no era mi brazo. Para nada. Mis músculos nunca fueron tan grandes, ni siquiera entrenando mucho. Mi mano tampoco parecía tan grande. Ahora que lo pienso, esta ni siquiera era mi habitación. La cama estaba demasiado cerca del suelo, el estilo era japonés, ¿y dónde demonios estaba mi ordenador? Me incorporé, mirando a mi alrededor, intentando descifrar qué demonios estaba pasando y cuánto de esto era un sueño. Pero una cosa era segura. Era enorme. Como si pudiera superar a Gastón en el banco fácilmente. Aunque él tendría más pelo que yo. Un momento, ¿dónde estaba el pelo de mi pecho? Miré mi cuerpo, apartando la camiseta roja de tirantes que no recordaba haber tenido nunca y encontrando algunos pelos rojos en el pecho. Sentí una punzada de dolor al arrancar uno y levantarlo para mirarlo. ¡Caramba! ¿Soy pelirrojo? Me llevé las manos a la cara, intentando ver si sentía algo parecido. No es que supiera cómo sentía la cara, pero sí noté algo que me llamó la atención. Mis gafas. Veía sin ellas. Perfectamente. Eso fue genial. Vale, me pasé las manos por la cara y miré a mi alrededor intentando averiguar qué pasaba exactamente. No se me ocurría nada. Absolutamente nada. Al intentar rascarme la barbilla, noté algo en mi mano. Estaba ardiendo. No es de extrañar que hiciera tanto calor. Cuando intenté apagarlo, el fuego no hizo nada. Se quedó ahí, pegado a mi piel como un guante fino. Si acaso, se agrandó y me subió por el brazo. Intenté apagarlo con el otro brazo, pero también estaba en llamas. ¿Por qué estaba en llamas? Rápido. Detente, tírate al suelo y rueda. Lo hice, todavía fuego. Rodé de nuevo. Sigue el fuego. Hubo más fuego. Aún más fuego. Levanté los brazos y me quedé de pie, tocándome la cabeza, esperando que no hubiera más fuego. ¿Por qué estoy en llamas? Papá. Miré a un niño pelirrojo con aspecto soñoliento que me observaba. Su nombre me vino al instante. Touya. Él. Él era mi hijo. ¿Por qué gritas? ¿No querías entrenarme? Nunca tuve un hijo antes. Miré a mi alrededor, esperando no ser el único allí. Lo era. La comprensión me golpeó como un camión mientras los recuerdos me asaltaban. Ira, mucho empuje, motivación, el esfuerzo desesperado por ser mejor, por hacerlo mejor, por ser más fuerte, más rápido y todas esas cosas mientras luchaba por superar a Olmig. Tragué saliva, usando rápidamente mi don para apagar las llamas que cubrían mi cuerpo, incluso las que estaban en el suelo se apagaron rápidamente, sin marcas de quemaduras. ¿Quieres entrenar hoy? Eso lo deslumbró. Había un poco de miedo en sus ojos mientras me miraba. ¿No? Bueno, entonces puedes volver a la cama, ya veré qué tal el desayuno. Rayos. ¿Acaso sabía preparar un desayuno japonés? Y lo que es más importante, rayos. No tenía ni idea de cultura japonesa. Claro que sabía un poco, pero eran cosas básicas de beber y no se aplicaban a toda su cultura. Ni siquiera me gustaba su cocina. Ni siquiera sabía leer japonés. Espera. Miré la camisa del pijama de Touya, que era de algún dibujo animado, y me di cuenta de que podía distinguir bien los caracteres, e incluso leerlos. ¡Qué práctico! ¿Puedo? Preguntó Touya, con los ojos iluminados mientras prácticamente saltaba sobre sus pies. Asentí. Sí, a menos que estés muy emocionado. Puedo ir a buscar a Fuyumi y ver dibujos animados con ella y mamá. ¿Hoy es un día de escuela? No, es sábado. Genial. Una preocupación menos. Sonreí y asentí. Pues claro, adelante. Pero no despiertes a tu mamá si está durmiendo bien. Bueno. Esperé a que se fuera antes de volver a entrar en pánico. Una parte de mí sabía exactamente dónde estaba todo en esa casa.
Era mía desde hacía años, una gran casa de estilo tradicional japonés en pleno centro de Tokio. La compré después de salvar a alguien del ataque de un villano y me la ofrecieron barata. Aunque no debería decir que lo compré. No fui el dueño original de este cuerpo. Entré al baño, esperando contra toda esperanza no ser quien pensaba que era. El hombre que me miró fijamente era Enji Todoroki. El cabrón abusador que estaba tan obsesionado con derrotar a Olmig que obligó a una mujer a casarse con él para tener hijos poderosos, y simplemente un imbécil de primera. Por lo que pude ver, esto no era un sueño, todavía podía sentirlo todo e incluso tuve que ir al baño, pero ya no me quedaba mucho de la personalidad de Enji. Claro que ambos estábamos un poco enfadados, pero yo no era él. Vale, me eché un poco de agua e intenté pensar. Recordé todo lo que pude sobre mí, este mundo y quiénes eran todos. 25 años, padre de 2 hijos, esposo de Rei, ávido deportista y el segundo héroe profesional más importante de Japón. 25 años, así que Fuyumi tenía 3. Y hubo conversaciones, exigencias con Rei sobre otro hijo, que sería Natsuo, ¿no? Eso significaba que me faltaban unos 20 años para ser canon. En 5 años, nacerían Izuku y Shoto, y aún pasaría más de una década antes de que supiera qué estaba pasando. Fueron 20 años de efectos mariposa para arruinarlo todo. Demonios, ni siquiera había forma de saber cuándo exactamente debía acostarme con Rei para asegurarme de que nacieran Natsuo o Shoto. Intentar que todo siguiera igual sería imposible. Además, giré el cuello y me sonreí al espejo, siempre dije que el canon era aburrido, ¿verdad? Eso sonó más genial en mi cabeza. Aún así, una cosa es segura. No puedo hacer esto sola. Necesito hablar con Olmigt. Parpadeé, acariciándome la barbilla. ¿Éramos siquiera amigos a estas alturas? Podría revisar mi teléfono. Inezu, si es que sigue vivo. ¿Qué opciones tenía? ¿Qué hacía falta para tener ese final feliz? Espero recordarlo todo bien. XXXX. ¿Qué tipo de té le gustaba a Rei? ¿Era demasiado temprano para tomar té? ¿En qué estaba pensando? Nunca era demasiado temprano para tomar té. Aún así, la pregunta era, ¿qué tipo de té le gustaba a Rei? Rebusqué entre la mitad de los recuerdos de Enji y descubrí que, en cuanto a lo que realmente le gustaba a su esposa, se limitaba a esa flor y a una cosa que la hacía. Sentí un calor intenso en las mejillas y guardé ese pensamiento para más tarde. Mucho más tarde. ¿Qué té era el más usado? ¿O cuál teníamos más? Revisé el panqueque, sonriendo al aparato que tenían. Hacía esos panqueques tan esponjosos y perfectos como nadie. Ya tenía 3, aunque dudaba que Fuyumi pudiera comerse uno entero a su edad. ¿Acaso podría comerse un panqueque? ¿Debería haberle confiado a Touya? Era mejor que confiármela a mí. Vamos con este. Por alguna razón, agarré una de las 4 cajas. La abierta estaba casi vacía y empecé a preparar un poco. Recordaba que Enji era un gran bebedor de café, y sentía que se me encogía la lengua al pensar en algo tan amargo. Al parecer, no heredé sus gustos. Lo cual probablemente era una maldición. Una gran maldición. Probablemente me moriría de hambre en Japón. Por lo que pude ver, Enji le dejó la cocina a Rei. ¿Cómo no lo envenenaron? Ah, sí, por dinero. Y Rei era, de hecho, buena persona. Solté un suspiro al pensar en Rei. Tenía una peculiaridad muy fuerte, tan poderosa como la mía, y había querido ser una heroína. Pero su salud era precaria, tan precaria que necesitaría tratamiento médico para seguir con vida. Así fue como la conseguí. Dinero. Dinero para el tratamiento que le dio una vida normal, a costa de ser esclava de Endeavour. Me quedé mirando el té por un momento mientras pensaba qué hacer. Enji. Levanté la vista y me quedé atónito al ver a Rei de pie en la puerta. Su larga melena blanca y abundante le daba un aire adorable, casi de duendecillo, mientras que su rostro era simplemente hermoso, y sus ojos grises me conmovieron. Un buen nervio. Endeavour era un ingenuo. A pesar de su belleza, Rei parecía atormentada. Un atisbo de miedo se cernía sobre ella mientras daba un paso al frente con cuidado. ¿Qué haces aquí? Ella ladeó la cabeza y levantó una ceja. ¿Y por qué solo te arden las cejas? Porque yo era realmente malo controlando esa cosa y es un milagro que la mitad de Japón no estuviera en llamas en ese momento. Me pasé la mano por las cejas y apagué las llamas antes de dejar un poco de té en la mesa y señalarlo como si fuera un gran premio. Buenos días, Rei, te preparé té. No sé si es del tipo que te gusta.
Levanté la caja de la que lo saqué y sonreí. También hice panqueques. Rei se quedó boquiabierta, pero se acercó, dirigiéndose a la taza de té mientras me observaba con recelo. ¿Qué pasó con el entrenamiento de Touya? Dijo que no quería entrenar. Ella se estremeció y agarró la taza con fuerza. Oh. Lo siento. ¿Debería haber? Me preguntó si podía ver dibujos animados con Fuyumi y le dije que sí. Me rasqué la nuca y me aparté de ella, sintiendo una extraña mezcla de adoración y culpa al mirarla. Aunque Enji no la había golpeado aún, había tensión entre nosotros. ¿Y por qué no la habría? Era, en efecto, una máquina de reproducción para Endeavor. ¿Te parece bien? Rei se quedó boquiabierta de nuevo y apretó la taza con más fuerza antes de negar con la cabeza. No, está bien, gracias, por darle un respiro. Ni lo menciones. Le puse un panqueque cocido delante y me encogí de hombros. La verdad es que no sé si te gustan los panqueques, pero... No parpadeó y negó con la cabeza. Es decir, sí, solo que y volvió a negar con la cabeza, mirando el plato. Están bien. Gracias. Iré a buscar a Touya y Fuyumi, estoy seguro de que les encantaría comer con su mamá. Su padre, en cambio. No recordaba haber sostenido jamás a Fuyumi. Endeavor la juzgó demasiado rápido. Era mujer, y eso la debilitaba. Maldita sea, sí que terminé en un lío, ¿no? Sigo pensando en tener otro hijo, susurró Rei, sin apartar la mirada de su taza de té. Lo siento, pero por favor, dame más tiempo. Oh, parpadeé, rascándome la mejilla al mirarla. Qué belleza tan atormentada. Claro, Rei había sonreído antes, pero nunca por Endeavor. No te preocupes, no tenemos por qué hacerlo si no quieres. Rei jadeó. ¿Qué? ¿Estás segura? No. Sí, hice una pausa antes de que sacara a relucir gran parte del pasado. Ya me sentía culpable por todo. Puede que te cueste creerlo, pero no voy a obligarte a nada. Además, yo tampoco estoy segura de querer otro hijo. Ni siquiera quería los dos primeros. Harry parpadeó y tomó un sorbo de su bebida. Ya veo. Lo vi entonces. Por primera vez como Enji, la vi hacer algo maravilloso. Sonrió. Era pequeña, segura, encantadora, y me aceleró el corazón. Estaba fuera de mi alcance. Bueno, iré a buscarlos. Tu pelo está en llamas, gritó mientras salía de la habitación. Necesitaba arreglar eso lo antes posible. Encontré a Touya y Fuyumi en la sala. Fuyumi estaba tirada en el suelo mirando a su hermano mayor, mientras que el pequeño pelirrojo estaba sentado demasiado cerca del televisor. No estaba viendo anime. Estaba viendo las noticias. All Might había salvado a mucha gente. De nuevo. Oye, comencé suavemente. Touya dio un salto y cambió de canal rápidamente. Lo siento, papá. Fuyumi solo. ¿Te gusta All Might, verdad? Pregunté mientras me acercaba a cargar a Fuyumi. Era la primera vez que Enji lo hacía. ¿Se suponía que debía cargar a niños de 3 años? No era una bebé, era como una niña grande, ¿verdad? Debería haber prestado más atención a mis clases de desarrollo infantil en la universidad. Aún así, podía hablar, ¿verdad? ¿Papá? Preguntó Fuyumi, mirándome confundida. Sabía muy poco de ella. Pero no tenía dificultades. Eso era bueno. Ahora voy a intentar fingir que no escribí varias historias sobre mi ahora hija en relaciones románticas con algún pan que aún no había nacido. Touya, por otro lado, parecía asustado. No, bueno, sí, a todos les cae bien, es el mejor héroe, pero creo que... No tienes que mentirme, Touya, puedes decir que te gusta All Might. No me enojaré. ¿En serio? Preguntó con los ojos muy abiertos. No sé qué te pasó, papá, pero hoy estás genial. Después del desayuno, ¿podemos entrenar? Quiero ser un héroe como All Might algún día. Me reí y asentí. Qué bien. Ahora, date prisa y ve a la cocina, hay panqueques. Los niños eran fáciles. Vi a Touya salir corriendo por la puerta y dirigirse a la cocina. Fuyumi lo siguió con la mirada. ¿Quieres que te baje? Le pregunté. Su cabeza dio vueltas y me miró con grandes ojos azules antes de asentir. Solté a Fuyumi y la observé mientras hacía ese torpe andar de pato de niño pequeño. Probablemente agradecerían un rato a solas con su mamá. No era algo que debiera contaminar en ese momento. Además, podría comerme mi panqueque en un minuto. Pero ahora mismo necesitaba hacer una llamada.
Saqué mi teléfono del bolsillo y busqué el número de Olmigt. No tuve que buscar mucho. Tenía al menos una llamada perdida de Olmigt cada semana. Era casi como si fuera mi exnovia. Una rápida comprobación de memoria demostró que era un no. Gracias a Dios. Le di a remarcar y escuché el teléfono sonar un rato. ¿Contestaría? ¿Debería esperar a que me llamara? ¿Cómo funcionaba eso con Olmigt? Parecía tan bobo que se emocionaría mucho de que lo llamara. Incluso podría. Volví a encender las noticias y vi cómo Olmigt peleaba con un villano, pude verlo luchando por coger su teléfono. Colgué. Me llamaría cuando terminara. Antes de que pudiera alejarme, mi teléfono empezó a sonar. Era Olmigt. Suspiré, viéndolo luchar contra el villano con el teléfono pegado a la oreja. Claro que era el mejor héroe, pero ¿no era esto presumir? Yo respondí. Endeavour. Gritó Olmigt al teléfono. Perdón por no haber contestado tu llamada. Estaba luchando contra un villano y estaba un poco distraído. ¿Aún estás luchando contra un villano? ¿Qué? No, no lo soy. ¿Qué te hace? Te estoy viendo en las noticias ahora mismo. Ah, ¿eso? Solo es diversión. ¿Qué puedo hacer por ti? Observé cómo Olmigt prácticamente aniquilaba al villano en la tele, e incluso se detuvo para hacer el símbolo de la paz con la cámara, todo mientras yo hablaba por teléfono. ¿Crees que podamos vernos en persona pronto? Tenemos mucho de qué hablar. Intenté no reírme al pensar en Olmigt actuando así. Era a la vez propio y ajeno a su personaje que fuera tan negligente con la lucha contra el crimen. Claro. Conozco el lugar perfecto. Incluso podemos almorzar si lo prefieres. ¿Qué tal en? ¿Conoces a un Nezu? Pregunté antes de que pudiera decidirse a ir. ¿Y hay algún sitio donde podamos reunirnos con él? Siguió un silencio un tanto incómodo. ¿Cómo sabes de él? Es por eso que quiero hablar. Bien. Nos vemos en la UA a las 3. Bueno. Miré el reloj. Eso me daba 5 horas. 5 horas para pensar exactamente qué quería decir. En general, mi objetivo en la vida era básicamente no morir, algo bastante factible estando recluido. Sin embargo, dado que mi ocupación actual era la de héroe profesional, ese objetivo parecía mucho más difícil de lograr. Sobre todo, precisamente como en Deavour. Infracualificado era una excelente manera de resumir cómo me sentía. Solté un gruñido bajo al examinar el traje de héroe de Endeavour. Lo usaba debajo de todo cuando salía, un clásico adicto al trabajo. Aunque esa no era toda la verdad, en G se consideraba más Endeavour que en G. Pero en un mundo donde ser un héroe es un trabajo de tiempo completo, probablemente no era raro. Sin duda, Toshinori se consideraba primero Olmigt y después Toshinori. Volví a colocar el traje con sus contrapartes y los observé un momento más. En teoría, todo el entrenamiento de Endeavour seguía en mi mente, listo para ser recordado en cualquier momento. Pero sus instintos no. Y los míos eran más o menos el equivalente a un sándwich de mantequilla de cacahuete en una habitación llena de perros mendigos. ¿Tengo alguna corbata que no tenga llamas? Todas mis corbatas eran de un color básico con llamas en la parte inferior. Incluso una blanca y negra que me pareció bien resultó tener una base negra con una llama blanca. ¿Dónde estaba la gracia? Al diablo. Tenía que haber una corbata rosa. No la había. Rei estaba en la puerta mientras yo terminaba de abrocharme los últimos botones de mi traje más profesional. Lo ideal sería aparecer con pantalones cortos de baloncesto y camiseta, pero esto no era una simple reunión informal entre amigos. ¿Pasa algo? Preguntó Rei, con la mano apenas tocando el marco de la puerta. Tengo una reunión con Olmigt. Eso hizo que Rei abriera los ojos de par en par. Se aferró a la puerta con más fuerza, con las manos temblorosas mientras mordía el labio. Tenía miedo. No estaba acostumbrada a ver a la gente temerme, sobre todo a alguien tan dulce como Rei. Lo odiaba. Pero eso no era algo que se arreglaría de la noche a la mañana. Cualquier gesto amable que tuviera con ella podría ser sospechoso de tener segundas intenciones. Además, aún necesitaba decidir qué iba a hacer exactamente. ¿Te importaría si llevo a los niños a ver a mi madre esta noche? Rei apenas logró decir. En cualquier otra ocasión en que Endeavour se había reunido con Olmigt, este había vuelto a casa enfadado. Tan enfadado que asustó a Rei. Le sonreí y, por un instante, la sorpresa sustituyó su miedo. Si eso es lo que quieres, claro. No sé cuándo volveré, así que iba a sugerirte que no tuvieras que cocinarme.
Pero ir a ver a tu madre me parece una gran idea. Ojalá que en el futuro cuando la sorprenda esté sonriendo. Rei dejó de temblar, ladeó la cabeza un momento, con una expresión bastante confundida. De alguna manera, siento que todo este día fue más confuso para ella que para mí. Y yo fui quien despertó con un enorme agujero en el culo. En serio, pasé de no casarme a tener esposa y 2 hijos más rápido que en Las Vegas. Nosotros, sí. Lo haremos. Tú. Gracias. Rey negó con la cabeza y volvió a hacer una reverencia. Sus suaves pasos resonaron por el pasillo. Ahora volvamos a luchar con mi archienemigo. Hacer un nudo de corbata. Aún necesitaba decidir qué iba a decir y qué iba a hacer. Había demasiadas piezas en juego para que pudiera actuar, e incluso si lo hiciera, ¿sería capaz de hacer algo? Claro, era Endeavour, pero al mismo tiempo no lo era. ¿Qué podía hacer hoy? Lista de héroes, lista de héroes. Aux probablemente todavía usaba pañales. O espera, ¿no era más cercano en edad a Fuyumi Touya? ¿Cuál era su nombre de pila? Debería haberle prestado más atención. Burning tendría unos 6 años o algo así, Miurko también. Erasereat probablemente estaba siendo un preadolescente problemático en algún lugar del mundo. ¿Quién más andaba por ahí? ¿Orca de pandilla? Parecía viejo, pero la verdad es que no tenía ni idea de su edad. Extraño mucho la wiki en este momento. Gran Torino podría seguir activo, o al menos más activo. Debería haberle pedido a Olmig que lo involucrara también en esto. Ojalá Nezu y Olmig puedan ayudarme con esto. Luego estaba Natsuo. Tenía casi 20 años. Eso significaba que Rei probablemente tendría que quedarse embarazada de él pronto. El hombre del espejo me miró. Pelo corto y pelirrojo, ojos azules y una cara de perra despreocupada, todo embutido en un traje a la medida y sellado con una corbata mal anudada. Estaba hecha un desastre. Tenía un poco de fuego en la cabeza que apagué rápidamente con un dedo. Un desastre. Encogiendo los hombros, me dirigí a la UA. Lo siento, Natsuo, pero no voy a obligarla. Aunque su personaje probablemente no habría tenido problema con eso. XXXX. Gracias a mi experiencia jugando la intro de Persona 5 al menos una docena de veces, tenía una idea bastante clara de cómo funcionaba el sistema de trenes. Aún así, casi me pierdo. De alguna manera, logré llegar a las puertas de la UA. Las puertas cerradas. Me acerqué al gran teclado y escáner y lo observé un momento. Endeavour ya había estado allí. Después de todo, era un exalumno, perteneciente a la primera generación de héroes que se graduaron de la escuela tras el ascenso a la fama de Olmig. ¿Y qué ascenso a la fama? Solo durante el primer año, la tasa de criminalidad bajó un 10%. Cuidado abajo. La alegre voz de Olmig me indicó que estaba en el lugar equivocado cuando descendió del cielo y aterrizó justo a mi lado. Sinceramente, el hecho de que ahora mediera 1,95 m no hacía menos impresionante la imponente altura y masa de Olmig. Con un poco de suerte, esa sería la forma de Olmig durante mucho, mucho tiempo. El hombre me recibió con los brazos abiertos y una amplia sonrisa. Al igual que yo, Olmig había elegido un traje, el mismo que luego usó como profesor de la UA, de raya diplomática amarilla y prácticamente rebosante de músculo. Endeavour. Me alegra verte, veo que eres tan puntual como siempre. Asentí. ¿Qué demonios se suponía que debía decir? Hola, no soy Endeavour y, Dios mío, eres enorme. Gracias por aceptar. Un placer. Aunque debo decir que tengo bastante curiosidad por saber de qué se trata todo esto. Olmig abrió la puerta con unas pocas pulsaciones rápidas. Pero podemos hablar adentro, ¿de acuerdo? La agitada vida escolar de la UA me recordó que aquí en Japón, una semana escolar de 6 días era lo normal. ¿Me mintió Touya? ¿Por qué Rei no dijo nada? ¿Por qué había dibujos animados los sábados por la mañana si había escuela los sábados? ¿Eso era solo para secundaria y preparatoria? El anime no me preparó para esto. Debo decir que los estudiantes de la UA mejoran cada año. Olmig caminaba con los hombros hacia atrás, irradiando confianza. El solo hecho de estar a su lado me hacía querer ajustar mi postura y mantenerme erguido a su lado. ¿Qué te parece si luego les mostramos lo que pueden hacer los verdaderos profesionales? Parpadeé y vi brevemente la muerte desfilar ante mis ojos. Olmig me destruiría por completo. Demonios, la mitad de estos estudiantes me destruirían. Ni siquiera sabía si podría luchar. Apenas pude evitar prenderme fuego.
Enji, tienes un poco de llama en la parte superior de tu Olmig levantó la mano como si susurrara, sus ojos azules fijos en mi cabeza. Parpadeó y luego extendió la mano, y sentí que apagaba una llama. Me encargaré de eso por ti. Lo siento, y gracias. Probablemente no debería haberlo dicho, y mucho menos haberlo dicho así ni haber sonreído, porque hizo que Olmig cayera la mano y me mirara con extrañeza. Bueno, Nezu está por aquí, ¿no? Olmig se puso de pie y negó con la cabeza. Para nada, está en el último piso. Se estaba preparando para darse a conocer al público, así que todavía estoy un poco preocupado de cómo exactamente lo conoces. Te explicaré lo que pueda cuando lleguemos a un lugar privado. La sonrisa de Olmig se transformó en un ceño fruncido por un instante. ¿Te pasó algo? Yo solo asentí. La forma en que Olmig me trataba cambió un poco, de un cachorro demasiado entusiasta que solo quería jugar, a la forma en que se comportaría un padre preocupado. En cierto modo, era dulce. En otros, simplemente me hacía extrañar mi hogar. Había estado en universidades antes, campus extensos construidos en cualquier terreno plano que encontraran en los valles y montañas de mi hogar. Pero ninguno se comparaba con la UA. El edificio principal en sí era como si alguien hubiera intentado convertir una universidad entera en un rascacielos y lo hubiera logrado, por no hablar de lo diminutos que me hacían sentir los techos. Debían tener al menos 6 metros de altura, quizá más. La vista desde arriba me impresionó aún más por el tamaño general de la UA, un campus tan grande que a menudo se necesitaban autobuses para ir de un extremo a otro. Fue una experiencia fantástica y asombrosa. Olmig me condujo a una reunión acogedora con un par de sofás junto a una mesa de centro. Nezu estaba de pie sobre la mesa, sosteniendo con ambas manos una tetera, comparativamente grande, mientras servía una deliciosa bebida con un toque fresco y picante. Sin embargo, ver al equivalente de un peluche sirviéndote fue un poco extraño. Hola, Nezu, hice una reverencia cortés al entrar, mirando a la criatura quizás con más atención de la debida. En persona, Nezu estaba mucho menos completo de lo que solía parecer. Tenía zonas en su pelaje tan finas que se le veía la piel moteada debajo. Eso, o que Nezu aún no se había recuperado del todo de su pasado. Nezu dejó la olla con cuidado, se secó las manos con un paño y me miró. Puso ambas manos a la espalda. El traje que llevaba le quedaba bien, aunque sus botas me recordaron las enormes botas rojas de Izuku. Me resistía a aceptar esta reunión, pero Toshinori afirmó que era de confianza, así que mi pregunta es, ¿cómo me conoces? Esa empecé es una larga historia, y pienso explicárselo todo. A ambos. Miré a Olmig, le dediqué una media sonrisa y me encogí de hombros, señalando los asientos. Voy a necesitar la ayuda de ambos con esto. Ya veo. Nezu se tapó la boca con la pata y saltó de la mesa al sofá. Bueno, siéntate, y comencemos, ¿de acuerdo? Debo decir que estoy bastante emocionado ahora que he hablado contigo. Debes tener tantas cosas en la cabeza como para querer ver a Olmig. Me senté frente a los dos Olmig, que se alzaban sobre Nezu, mientras ambos tomaban un sorbo de té tan en sintonía que parecía un ejercicio. Tomé un sorbo y descubrí que la frescura del té me tranquilizó al instante. Con una respiración larga y pausada, pensé en cómo decirlo. Lo había pensado durante muchísimo tiempo, pero ninguna opción me parecía buena. Sentía que, sin importar cómo lo dijera, siempre fracasaría y me dejaría un mal sabor de boca. Bueno, no es que hubiera planeado ninguna de mis historias desde el principio. Mejor hablar y ver qué pasaba. Uno de los aspectos más importantes de contar una historia era el gancho. Eso que atrapa al lector, oyente o espectador y lo atrapa. Por suerte, tenía muchos ganchos bajo la manga, y Olmig y Nezu parecían peces muy ansiosos. Voy a empezar con esto. Respiré hondo y sentí que me temblaban las manos mientras me preparaba para la verdad. No soy el Endeavor que conoces. En realidad, no soy ningún Endeavor, de verdad. Acabo de despertar en su cuerpo esta mañana, no sé cómo ni por qué, pero la verdad es que no soy el hombre que conoces. Ambos guardaron silencio un momento. Olmig se removió en su asiento, mirándome con preocupación, mientras Nezu cruzaba las manos sobre su regazo. Entonces, ¿qué pasó con Endeavor? Olmig fue el primero en preguntar. Me encogí de hombros. La verdad es que no lo sé. Tengo sus recuerdos dentro de mí y puedo encontrar sus sentimientos ahí, pero como personaje, solo estoy yo aquí. Me sentí bien al usar la palabra personaje en una conversación que no trataba sobre el juego. Pero eso no es todo.
Verás, no soy una persona cualquiera de este mundo que cambió de cuerpo con Endeavor, ni siquiera alguien que lo dominó. Respira hondo. Respira hondo y con calma. Llegó la hora de la verdadera locura. En mi mundo no tenemos peculiaridades, todos somos humanos normales. Sobre todo. Pero en mi mundo hay un manga llamado My Hero Academia. Está ambientado en este mundo, dentro de 20 años, y sigue a tu sucesor, All Might. ¿Sucesor? Preguntó Nezu, mirando hacia All Might. All Might palideció y vi los primeros indicios del hombre flaco y desnutrido en el que podría convertirse. ¿Cuánto sabes? ¿Sobre uno para todos? Pregunté, viendo que sus ojos se agrandaban. Tenía las manos apretadas en puños y temblaba. Probablemente más que tú. Disculpe, ¿qué es exactamente uno para todos? Preguntó Nezu, levantando la mano. Creo que entender eso me ayudaría a creer que no se trata de una farsa elaborada. Ahora era mi turno de sorprenderme. 20 años después, Nezu sabía de One for All. Después de todo, era uno de los que intentaba que All Might le transmitiera el don a Mirio. Miré a All Might y extendí una mano débil en señal de disculpa. Lo siento, pensé que lo sabía. All Might dejó escapar un largo suspiro y se relajó. No te preocupes, si lo que dices es cierto, seguro que lo sabrá. Aunque me cuesta creerlo. ¿Hay algo más que puedas decirme? Te llamas Toshinori Yaji. Naciste sin peculiaridades, pero aún así querías ser un héroe y creías que Japón necesitaba a alguien lo suficientemente fuerte como para ser un pilar de paz y justicia. Respiré hondo y mantuve el contacto visual. Dejaste huella en tu difunta maestra, Nana Shimura, y ella te dio el uno para todos. ¿Debo continuar? All Might frunció el ceño. Esto no es para nada lo que tenía en mente cuando dijiste que querías una reunión. ¿All Might estaba haciendo pucheros? Entonces, si entiendo bien, Nezu miró a All Might con curiosidad. ¿Tienes un don que se puede transmitir de persona a persona? Sí, esa es la esencia, puedo explicarlo más tarde, pero ¿por qué no continúas? Lo siento, ¿cómo deberíamos llamarte exactamente? ¿Enjimbra? Solo llámame Enji. De todas formas, se parecía bastante a mi nombre real, si jugaba un poco con las letras. Y con los sonidos. Bueno, tenía dos letras parecidas, pero era bastante parecido. Te facilitará las cosas. O Endeavor, es quien soy ahora, más o menos. Bueno, Enji, parece que has conseguido que All Might te crea. Nezu dio un largo sorbo a su té y terminó la bebida con un suspiro de satisfacción. Y aunque normalmente me bastaría, sigo teniendo algunas sospechas. Dices tener conocimiento de 20 años en el futuro en forma de un manga que leíste. Parece un poco conveniente, así que ¿cuáles son tus objetivos? ¿A largo plazo? La verdad es que no lo sé. Me encogí de hombros, mostrando ambas manos mientras me inclinaba hacia adelante sobre las rodillas. En lo personal, mi objetivo es asegurarme de que la familia en la que me encontré sea más feliz que la que conozco. Pero, más allá de eso, no lo sé. Por eso vine aquí. No solo son de las personas más inteligentes que conozco, sino que también son muy buenas personas. Y si me equivoco al confiar en ustedes, me equivoco en muchas cosas. Entonces, si quieres saber cuál es mi objetivo al venir aquí, es conseguir tu ayuda. No pido nada a cambio de lo que sé. Ni siquiera estoy seguro de si lo que sé servirá de algo ahora mismo. La mayor parte será dentro de 20 años, y las cosas ya van a ser diferentes. Miré mi mano y la observé fijamente un momento. No soy Endeavor, no soy un héroe. No sé si podría salvar a la gente que él salvó. Apenas puedo pasar 5 minutos sin prenderme fuego. Así que ese es mi objetivo. Confiar en ustedes dos. Los miré a ambos y les dediqué mi mejor sonrisa. Así que, por favor, ayúdenme. La sonrisa de All Might se extendió de oreja a oreja. Tranquilo, Enji. Podemos hacer equipo un rato y te pondré en forma heroica en un santiamén. Esto será genial. Los dos juntos. ¿Te imaginas todo el bien que haremos? Cuando miré a Nezu, me aseguré de parecer la persona más digna de lástima del planeta con la esperanza de que me salvara. Una parte de mí, una gran parte de mí, simplemente no quería ser un héroe. Esa no era mi personalidad. Entré en pánico, y la idea de ser responsable de la vida o la muerte de alguien me mareaba. Quizás. Nezu esbozó una sonrisa sádica. Sí, era sádico. Pero por ahora, Enji, por favor, cuéntanos todo lo que sepas. Tu Wampong. Esto se parecía mucho a la escuela secundaria.
Una pelota de goma roja me golpeó la cara con tanta fuerza que me dejó boca abajo y el culo en el aire. Miré al otro lado de la cancha hacia Olmig, quien hizo una mueca de dolor al ver el resultado de su lanzamiento. Al parecer, se estaba tomando las cosas con calma. Pero, debería haberlo pensado mejor, probablemente seguía frustrado por todo. Nezu y yo le habíamos dicho que tendríamos que esperar. Sabía que Tenko había nacido este año, pero no sabía exactamente cuándo. Nunca presté mucha atención a cosas como los cumpleaños de los villanos. De hecho, la única razón por la que sabía su edad era porque me sorprendió que fuera bastante joven. Aún así, teníamos 5 años para intervenir. Olmig simplemente quería trabajar a un ritmo más rápido. Lo cual era justo. Yo tampoco soy precisamente paciente. Ah, exclamó Olmig, corriendo hacia mí. Sus zapatos rechinaban contra el suelo del gimnasio que nos habían prestado para una breve evaluación. El director, que estaba preparando a Nezu para su sucesor, había sido más que amable e incluso se aseguró de mantener en secreto que los héroes profesionales número 1 y número 2 estaban jugando al balón prisionero. Lo siento, Enji, pensé que podrías con eso. Acepté su mano al ponerme de pie. La habitación daba vueltas casi imperceptiblemente mientras la cabeza me daba vueltas por lo que parecía un tren de goma golpeándome en la cara. Puse la mano sobre su pecho y sonreí, más que nada para tranquilizarme. No te preocupes, no creo que me hayas causado una conmoción cerebral. Olmig me agarró la mano y me levantó el brazo. Sus ojos azul oscuro me quemaban profundamente mientras me observaba con atención. La frustración se reflejaba en su rostro. No bromeabas cuando dijiste que no tenías instintos. No se equivocaba del todo. En realidad, mi único instinto era agitar la mano delante de la cara al oír un insecto. Nunca he estado en una pelea. Miré mi mano. ¿Cuántas veces había soñado con tener habilidades mágicas? ¿Cuántas veces lancé una bola de fuego como mago en D&D? Incontables. Respiré hondo y busqué en los recuerdos más profundos de Enji, encontrando ese primer momento. Para él, había sido algo natural. Desde el momento en que su don despertó, las llamas estaban bajo su control. No tuve ese lujo. Me concentré en mi mano, imaginando una llama en ella. Mi mano se encendió en una hoguera que casi le quemó las cejas a Olmig. Ya lo dije antes. No soy un luchador, no soy un héroe. Solo soy un tipo en apuros que quiere hacer lo correcto. Pero eso no significa que no quiera aprender mi don. Así que, por favor, Olmig, ten paciencia conmigo. Olmig me dedicó una sonrisa feroz y me puso una mano en el hombro antes de usar la otra para apagar otro fuego en mi cabello. ¿Por qué estaba siempre en llamas? Ja. Bien dicho, Enji, bien dicho. Aunque, siendo sincero, no tengo ningún consejo real sobre cómo aprender a usar un don. Simplemente me salió de forma natural. Bueno, él era muy malo en eso, ¿no? Está bien, normalmente me gusta resolver este tipo de cosas por mi cuenta. Sobre todo por terquedad. Pero aún así, todavía tengo mucho que aprender y poco tiempo para hacerlo. Olmig se cruzó de brazos y se dio un golpecito en la barbilla. Entiendo perfectamente tu objetivo, pero, sinceramente, no sé qué papel quieres desempeñar. Dices que no eres un héroe, pero también quieres hacer lo correcto. No es nada nuevo, a la mayoría de la gente le cuesta encontrar su lugar en la vida. Me estiré, mirándolo a los ojos. Aunque era mucho más alta como Enji que antes, Olmig seguía haciéndome sentir pequeña. ¿No eras igual? No, siempre supe exactamente lo que quería ser. Olmig posó y resplandeció con energía. Un pilar de paz y justicia. Pero, antes de eso. Parpadeó sorprendido y su pose se desinfló. No lo digo con mala intención, Olmig. Pero conoces esta lucha tan bien como cualquiera. Y la volverás a conocer cuando la transmitas. Me rasqué la nuca. ¿Qué demonios hacías sermoneando a Olmig? O sea, cuando estabas en secundaria, ¿no luchaste porque tus sueños eran mucho mayores que tus propias capacidades? ¿Nunca te sentiste perdido por eso? ¿Y solo encontraste tu camino gracias a Nana? Tú, Olmig dejó escapar un suspiro que casi sonó como un grudido. Eres mucho más sabio que Endeavor. En realidad no, solo estudio narrativa y sé cómo funcionan los arcos argumentales. Al menos en teoría. Bien, Enji, ya lo he decidido. Si se trata de luchar, tienes que aprender que solo hay un hombre al que podemos recurrir. Olmig tembló un poco nervioso. Lo conoces, ¿verdad? ¿El que me enseñó a luchar?
Nunca fui bueno tratando con personas mayores enojadas. Gran Torino, ¿verdad? ¿Soraiko? Pregunté, sabiendo ya la respuesta. Así es. Puedo darte su información de contacto y su dirección. Actualmente vive en el campo, así que quizás incluso puedas. Me acerqué y le puse una mano en el hombro a Olmig. Olmig, uno de mis objetivos es asegurarme de que sepas enseñar un poco. Así que, vienes conmigo. Olmig palideció y su aspecto era completamente distinto al del gran héroe que era en ese momento. Vi los primeros indicios de su carácter atribulado, con el que ya estaba familiarizado. ¿Pero por qué tengo que irme? No hay necesidad, así que... No, mientras yo aprendo a pelear, tú aprenderás a enseñar. Pero eso le molestará aún más. Olmig, el héroe profesional número uno y un hombre capaz de golpear con la fuerza de un arma nuclear, se quejaba. Una parte de mí se enorgullecía mucho de eso. Era increíble lo que se podía lograr cuando se entendían los antecedentes, las motivaciones y los miedos de un personaje. Tendrás que hablar con él eventualmente, ¿no quieres hablar con él sobre el hijo de Nana? Olmig resopló profundamente y se desinfló. Tendré que acostumbrarme a que tengas razón, ¿no? Tú y yo también. Muy bien, entonces nos dirigiremos a su cabaña esta noche. ¿Esta noche? Más vale tarde que nunca, si le llamara para avisarle que venimos se enfadaría porque no estamos ya allí. Para uno de los hombres más rápidos del mundo, eso tenía mucho sentido. Además, más vale tarde que nunca. Espera, ¿se refería a que tenía demasiado miedo de siquiera llamar a Gran Torino? Lo dejo pasar, ¿pero por qué? Espera, ¿no se enfadaría más si apareciéramos sin avisar? Una vez más Olmig se desanimó. Buen punto. Bueno, llámalo tú, necesito hacer una llamada. Aunque, dada la situación actual, quizá ni siquiera respondiera, o le molestara que no volviera a casa esta noche. Tantos recuerdos de Endeavour trasnochando y sin contactar nunca con Rei para nada. En realidad, ella solo era un objeto para él. ¿Llamar? ¿Quién? Rei, mi esposa. Touya y Fuyumi también, me rasqué el cuello. Entrenar para convertirme en héroe podría retrasar mi plan de ser un buen padre. Pero lo compensaría. Seguro que te preocupas por ellos, aunque no sean realmente tus hijos. Eso es admirable. Me encogí de hombros. En realidad no, solo... La mano de Olmig volvió a posarse en mi hombro y me sacudió bruscamente. Enji, aprende a aceptar los cumplidos. XXXX. Ring. 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 Hola. La suave voz de Rei era casi un susurro por teléfono, sobre todo después de haber pasado tanto tiempo hablando con Olmig últimamente. La verdad es que fue agradable. Normalmente prefería el silencio. Enji. Le temblaba un poco la voz. Quizás unos días más separados la ayudarían a calmarse. Hola, Rei, dije en voz baja. Me vi en el espejo del vestuario. El uniforme deportivo de la UA que me habían prestado me quedaba ajustado, pero me quedaba bien. ¿Cómo va tu madre? ¿Eh? Oí que Rei se removía. Está bien. Una pausa. No es que pudiera esperar mucho más, esa sería también mi respuesta. ¿Y los niños? Otra pausa. Podía sentir su incomodidad a través del teléfono. Quizás me estaba esforzando demasiado. Mi falta de experiencia en relaciones probablemente me perjudicaba, pero era fácil ver que Rei no quería esta llamada. Mi papá está jugando bádminton con Touya y Fuyumi está a punto de tomar una siesta. Ya veo, bueno, supongo que tendré que hablar con ellos luego. Pensé que habría sido buena idea al menos avisarles de lo que hacía, mejor que lo supiera yo que su madre. O quizás no. Al menos eso es lo que hubiera preferido. Pero solo llamo para avisarte que estaré fuera de la ciudad un tiempo. Ah, ya veo. La voz de Rei era suave. Sí, solo será un viaje de entrenamiento con Olmig. ¿Fue demasiado? Rei no parecía de las que chismean, sobre todo de mí. Bueno, la casa estará bastante vacía un rato, pero cuando vuelva, ¿por qué no salimos a comer? ¿Segura? Ella sonaba confundida. Genial, no me gustaría dejarte esto en manos de alguien, pero ¿podrías ayudarme a elegir un restaurante que también les guste a los niños? Podemos invitar a tus padres también. La oí jadear por el teléfono. ¿Sugieres una cena familiar? Nada tan formal realmente, simplemente, bueno, sí, juntos, como una familia, una donde no tienes que cocinar. Claro, hablaré con mis padres. Genial.
Me rasqué la nuca y fruncí el ceño al no tener un horario para los acontecimientos actuales. Pocas cosas me molestaban más que no poder dar una fecha fija. No sé cuándo volveremos, pero intentaré avisarte con antelación. Ah, y Rey. Esta noche, cuando le leas el cuento a Fuyumi, ¿por qué no le pides a Touya que lo lea contigo? Lo haría, pero no estaré en casa. Los recuerdos de leerles los cuentos a mis hermanas pequeñas son los que más me impactaron cuando tenía la edad de Touya. Oh, seguro. Rei hizo una nueva pausa. ¿Un Enji? ¿Sí? ¿Qué? No, olvídalo. De acuerdo. Probablemente quería saber qué me había pasado. Había un momento y un lugar para eso. Y por teléfono, no. Tenía que decírselo cuanto antes. Cuídate, Rey. Gracias. Enji. El teléfono se quedó en silencio y me quedé mirándolo un rato. A los niños no les haría falta decírselo, probablemente no lo entenderían. Bueno, Touya sí. Era mi primera noche como padre y esposo, y ya iba a ir a pescar el fin de semana. Aún así, no tenía muchas opciones. Era un héroe, ni siquiera por elección propia. Demuestra lo aburridos que eran los adultos. Ahora que era un héroe, me daba pavor la idea. ¿Qué era eso de los arcos de personajes antes? Mierda. Me levanté y caminé de regreso hacia el gimnasio. Es hora de que Olmig me patee el trasero en el balón prisionero, antes de partir hacia la cabaña de Gran Torino. Al salir del gimnasio, vi a un estudiante mirándome. Anormalmente alto, de aspecto sencillo, flacucho, con gafas de punta y cabello verde con reflejos amarillos. Era Sir Newtelle, pero más joven. También vestía uniforme escolar. Mirai. ¿Cuál era? Estaba a punto de saludarlo, pero se escabulló. ¿Qué probabilidades había de que fuera tan fan de Olmig como para no acercarse a saludarme? XXXX. Aprendí varias lecciones importantes de camino a la cabaña de Gran Torino. La primera fue que Olmig no sabía conducir. La segunda, que no tardó en llegar, fue que en Japón se conduce por la izquierda. La tercera, una vez más, estaba relacionada con Olmig, ya que no era precisamente el mejor orientando. Ya era de noche y nos habíamos perdido 2 veces. Muy bien, estoy seguro de que es aquí. Olmig señaló el pequeño camino de tierra que subía a las montañas. Diría que si se equivocaba esta vez, estaría bajando el coche de vuelta, pero ya lo hizo. Fue aterrador. Si estás seguro. Llevamos mi coche, que era bastante bueno, por la carretera y di un pequeño tirón al oír la grava golpear los bajos. Un breve destello de luz me alertó de que estaba en llamas otra vez, y una vez más Olmig lo apagó. Gracias. Un placer, disculpa por perderme. Olmig se relajó en el asiento trasero del coche. En gran parte porque descubrimos rápidamente que entre los dos, el asiento delantero estaba apretado y que no podría ver por la ventanilla izquierda con él ahí apretujado. Al parecer, no podía cambiar de forma con facilidad. Dime, Enji, ¿por qué no me cuentas un poco más sobre ti? ¿Cómo? Mantuve la vista fija en el sinuoso camino de grava, parcialmente recuperado por la naturaleza. Era uno de esos caminos que parecían tallados por un coche, con una cresta de hierba en el centro y dos surcos cubiertos de grava. Me hizo sentir como si intentara conducir por dos caminos muy estrechos. Bueno, eres muy diferente de Endeavour, así que ¿por qué no empezamos con tu ocupación? ¡Qué alegría! Compartir. Bueno, de todas formas, no era como si tuviera mi vida anterior para mantenerla en privado. Además, quería de verdad que Olmig confiara en mí. Bueno, la verdad es que tuve varios trabajos. Supongo que dos fueron importantes. Trabajé en informática, con ordenadores, como lo que hacen en Island, solo que más aburrido y completamente diferente. Pensándolo bien, toda esa información probablemente será completamente inútil en este mundo. Era muy probable que los lenguajes con los que estaba acostumbrado estuvieran completamente desactualizados. Eso, y que era muy probable que este mundo estuviera lleno de informática de mierda de anime. Pero antes de eso, fui profesor. Oh. Olmig se inclinó un poco hacia adelante, sonriendo. ¿Un profesor? ¿Qué asignatura? Matemáticas. Solo fue por un año, pero era demasiado joven para un trabajo así. Me reí al recordar ese año infernal. En general, no me quedaba en un trabajo que me dejaba mal parado. Entonces, ¿por qué demonios iba a volver a ser un héroe? La buena noticia era que las matemáticas eran matemáticas.
Era muy difícil cambiar cómo funcionaban. Así que al menos tenía eso. Pero lo que realmente quería era ser escritor. ¿Oh, alguna vez tuviste éxito? Pasé el resto del viaje contándole a Olmig sobre mí, y cuando llegó a su fin, en una cabaña solitaria en medio del bosque cerca de un lago, juro que pude escuchar a Olmig cagarse de miedo cuando vi a un gran torino muy molesto y mucho más alto parado allí mirándonos fijamente. Salgan de ese coche. Dio un pisotón y nos fulminó con la mirada. Habrían llegado antes si hubieran corrido. Ahora vamos a correr alrededor del lago. Vamos. Mierda. Mi primera ducha en este mundo fue mucho más humillante, degradante y frustrante que cualquier otra que hubiera experimentado. Un lodo frío y limoso me envolvió las manos casi hasta las muñecas, y mis dedos de los pies estaban tan hundidos en el lodo que sentía cómo me enraizaba. Bajo mi estómago había un montón de piedras puntiagudas. Habría usado brasas, pero no servirían conmigo. Encima había una manguera que me arrojaba un montón de agua fresca del lago sobre la espalda. La sentía viscosa. Mi objetivo era mantener un fuego encendido en mi espalda lo suficientemente fuerte para que no se apagara con el agua, pero tampoco tan caliente como para que quemara la delgada cuerda que impedía que mi cara se convirtiera en una sartén por ese huevo que se avecinaba. Técnicamente, esto era tortura, y no tengo ni idea de por qué acepté. Debía ser alguna tontería de anime. Solo que en este caso, el entrenamiento tenía sentido. Volver a aprender a controlar el don de Endeavor era más que necesario, sobre todo con lo fuerte que lo había entrenado. Muchas veces sentía que mi don era un perro grande que hacía lo que quería. Solo que, en lugar de ser el principal peligro el saqueo del frigorífico, estaba incendiando el campo. Se necesitaba control. Eres un imbécil. Sorairiko se metió en la casa con fuerza. Sus chanclas, sus pantalones cortos holgados y su camisa hawaiana eran su forma de decir que te jodan, cabrones, estas fueron mis vacaciones. Señaló hacia donde estaba Olmigt. El hombre corpulento tenía la cabeza apoyada en un árbol cercano. ¿Qué demonios te hace pensar que puedo enseñarle a pensar a ese zoquete? Solté una risa seca y sonreí. No lo hice, solo quería que sufriera conmigo. Imbécil. El hombre se arrodilló y me miró con una sonrisa irónica. Pero supongo que no puedo estar muy enfadado contigo, considerando todo lo que nos has contado hasta ahora. Pero, ¿no hay nada ahí del viejo Endeavor? Ese chico sí que podría funcionar. Sobre todo recuerdos. Cosas básicas como el idioma me resultaron muy útiles, y saber cómo moverme por Tokio también fue bueno. Pero no es que haya hecho esas cosas de verdad. Así que aquí estoy. Pidiéndole a un viejo gruñón que me enseñe. Sorairiko soltó una carcajada y me dio un codazo en el costado con un palo. Eres un poco raro. Por lo que me dijo Olmig, no quieres ser precisamente un héroe. No. Entonces, ¿por qué pasar por esto? Ser un héroe no es fácil, es algo en lo que hay que poner el corazón y el alma. Al menos lo era en mi época. Ahora parece que todos quieren ser héroes por las razones equivocadas. Una vida salvada es ahora una estadística. Es mi trabajo. Fue la única respuesta que pude articular con dificultad mientras volvía a concentrarme en la llama. Aunque, quizás sea más que eso. No me pusieron en la piel del héroe segundo después de Olmig para decir que es demasiado difícil y rendirme. Aunque la idea me ha estado rondando la cabeza desde que Olmig me golpeó con un balón prisionero por primera vez, e incluso antes. Sentía que todo iba demasiado rápido. No había tenido tiempo de pensar en lo que quería hacer. Ni siquiera había dormido en mi propia cama, y mucho menos de tomarme el tiempo para hacer cosas que me parecían más importantes. Como hacer que Rei no me tuviera miedo. También criar a mis hijos. ¿Ya sabía leer Fuyumi? Parecía una chica lista. Aunque solo me decía 2 palabras a la vez. Necesitaba comprar un libro para padres. HMPH, lo haces porque tienes que hacerlo. Puedo respetarlo. ¿Con cuántas personas iba a terminar teniendo esta conversación? Bueno, con Sorairiko era el último al que pensaba contarle quién era, excepto a Rei, pero eso no sería hasta dentro de un tiempo. Así que una última vez. Me pregunto si me diría que yo también soy un héroe. Ni siquiera había hecho nada heroico todavía. Bueno, entonces no tengo ni idea de cómo voy a entrenar tu don. Tenía el presentimiento de que sería así. Y tu cuerpo ya está en forma, así que solo me queda conseguir que pelees. Sorairiko dio un silbido corto y agudo y miró hacia Olmigt. Tosi. Trae a ese zoquete aquí, vas a entrenar con Enji hasta que pueda plantar cara.
Podría haberme quedado en Tokio si hubiera querido. Sorairiko me dio un codazo en el costado y me dedicó una sonrisa pícara. Esto es por todas las molestias, cabrón. Antes de poder hablar, la cuerda se cortó y el huevo se estrelló contra mi cara. XXXX. Me dolía cada parte del cuerpo. Mucho. Durante 4 días me habían lanzado, golpeado, pateado y, en general, me habían arrojado al lago casi helado. Cada vez que lo hacían, me ofrecían disculpas el hombre de 2 metros que dormía en un sofá a pocos metros de mí. La cabaña del Gran Torino no estaba hecha para una familia. Tenía un dormitorio y nada más. La ducha estaba prácticamente en el exterior. Hola, Enji. La voz de Olmig carecía de su habitual estruendo y, en cambio, tenía un tono más realista, humano, como si se le hubiera ido todo el apoyo que había tenido durante toda la semana. ¿Sigues despierto? ¿Acaso teníamos 12 años y estábamos en una pijamada? Aunque, supongo que después de unos días de que me diera una paliza, Olmig ya era casi un amigo. Me parecía divertidísimo que Olmig fuera un adulto crecido que a veces todavía se comportaba como un niño. Pero claro, ni siquiera sabía lo que significaba ser adulto. Sí, gemí, mirando a Olmig reclinado en el sofá, con su enorme brazo sosteniéndole la cabeza mientras miraba al techo. ¿Te preocupa algo? Olmig dio un suspiro profundo que le hizo subir y bajar el pecho. ¿Cómo se toma una decisión imposible? Estoy dividido entre una familia unifamiliar y el bien común. Sé lo que quiero, pero no sé si puedo ser egoísta con esto. Solté un suspiro, y una llamarada escapó de mis labios e iluminó la habitación. Te refieres a los Shimura y a todos para uno, ¿verdad? Silencio. Contemplación. El lado frío de la almohada. Sí, quiero salvarlos. La voz de Olmig se quebró por un instante. Pero, ¿es correcto que los salve? Te refieres a lo que dijo Nezu, ¿verdad? Cerré los ojos. La insensibilidad de esa opción, de ese plan, no me convenció en ese momento, pero entendía por qué. Si solo hubiera hablado con Nezu, probablemente habríamos optado por ese plan desde el principio. Era, sin duda, el plan más seguro. Pero también el menos humano. Nezu era pragmático. Creía en el bien común y tenía grandes planes para lograrlo. Creía en el sacrificio. Olmig. Olmig quería salvar a todos. Crucé los brazos y dejé escapar un suspiro al ver que Olmig no decía nada. Sé por qué estás en conflicto. Por un lado, tienes la oportunidad de salvar a 5 personas ahora mismo. Además de las innumerables personas que Shigi habría matado si no lo hubieran salvado. Pero, por otro lado, tienes la oportunidad de alcanzar a One for All. Todos para uno. Lo siento, los nombres son muy parecidos y los voy a confundir mucho. Culpo a Tom y Jerry con los episodios de Mosquetero por enseñarme uno para todos y todos para uno, o como sea que dijera ese dicho. Pero me entiendes. Olmig gruñó. Él era el que quería hablar. Suspiré y me encogí de hombros. Quería dormir en una cama. Espera. Mi cama era una colchoneta en el suelo. Debería comprar una cama de verdad. Una grande. Y una almohada. Una almohada de verdad. Si me pides que tome esa decisión por ti, no es algo que pueda hacer. En teoría, detener a uno por, digamos, todos por uno es más importante que una sola vida. Pero, con solo salvar una vida, puedes salvar innumerables vidas. Suspiré, rodé hacia la cocina. Pero puede que no podamos salvarlos. No es algo que se pueda resolver con un puñetazo. Lo sé, pero con solo intentarlo, podría cambiar algo, ¿no? Olmig se incorporó del sofá, sus ojos azules fluctuando en la oscuridad de la habitación. Si puedo estar ahí para ellos, para disipar parte de ese odio a los héroes, para abrazarlos, entonces quizás funcione. Tomé una botella de agua y le lancé una a Olmig antes de regresar a mi sitio en el suelo. Quizás, pero el problema es... su don, ¿verdad? Olmig se quedó mirando la botella de agua un momento antes de abrirla y casi se la metió en la boca. Un don que solo puede destruir. Para un niño que podría querer convertirse en héroe, un don como ese solo le haría daño. Es trágico. Si los encontramos rápido, ¿quién sabe qué podría pasar? Me encogí de hombros, sentándome y mirando mi botella de agua. Hay mucho que desconocemos sobre los dones, y aunque Endeavor ha estudiado mucho, no es una ciencia exacta. No se puede juzgar el don de un niño hasta que se manifiesta. Existe una posibilidad, por pequeña que sea, de que el don de Tomura cambie. Le di a Olmig mi mejor sonrisa y asentí. Y aunque no sea así, sé que podrás ayudarlo.
Parpadeé y di un trago de mi botella de agua. Solo hazme un favor y prométeme que no le darás el uno para todos. No me quiero imaginar lo que haría una peculiaridad como esa con tanto poder. Olmig soltó una risita seca. No te preocupes, me quedaré con One for All por mucho tiempo. Admito que siento curiosidad por ese Izuku que mencionaste. Cuando llegue el momento, espero poder seguir confiando en ti. Haré todo lo posible para estar ahí cuando me necesites. Qué extraño fue ser el personaje principal de una historia por una vez. Oye, Toshi, ¿podrías hacerme un favor? XXXX. La emoción de volver a casa no era nada nuevo para mí. Era hogareña de corazón, y aunque este fuera un nuevo hogar, seguía siendo mi hogar. Seguía siendo un lugar donde podía relajarme. Se sentía nuevo, emocionante, y casi corrí hacia la puerta principal. La abrí y me quedé allí un momento, disfrutando de la sensación de estar finalmente en casa. Me sentía en paz. Rei. Llamé en voz alta y suave. Touya. Fuyumi. Ya estoy en casa. Fuyumi apareció corriendo por la esquina, con ese peculiar andar de bebé. Perdió el equilibrio y parecía que se iba a caer, pero dobló la esquina como una profesional. Se detuvo justo delante de mí con los ojos muy abiertos y una mirada agotada. Panqueque. No pude evitar reírme al agacharme para levantarla. Al parecer, se había vuelto adicta a los panqueques al instante. ¡Qué bien! Ahora tenía un arma. Pero probablemente no debería darle muchos. Eso es para desayunar, Fuyumi, y solo cuando te sientas bien, ¿vale? Está bien. Asintió y dejó de forcejear un rato. Luego Rei y Touya aparecieron caminando por la esquina. Touya parecía feliz, lo cual era bueno, pero Rei parecía preocupada. Se puso de pie nerviosa y se movió un poco. Pensé que ibas a llamar. Lo siento, Rei, de verdad, debería haberlo hecho, pero quería sorprenderlos con algo. Ahora parecía más confundida y preocupada. ¿Una sorpresa? Fuyumi se dejó caer en mis brazos al ver la sorpresa venir. Olmig. Exclamó, extendiendo los brazos hacia él. Hola, pequeña. Olmig la tomó de mis brazos y la cargó sobre sus hombros. Sus hombros de 2 metros de altura. Debería estar bien. Era Olmig. Los niños estaban saltando. Estaba bien. Totalmente bien. Entró en la casa y sonrió ampliamente. No temas, estoy aquí. Para tomar un té, y he oído que tengo fans. Touya se quedó boquiabierto, miró a Olmig y luego me miró a mí. Asentí. Abrazó la rótula de Olmig con la máxima fuerza. Olmig le sonrió a Rei y asintió. Perdón por pasar sin avisar, Enji dijo que quería darte una sorpresa. Oh, Rei parpadeó varias veces y se llevó una mano a la frente. No pasa nada, por favor, entra Olmig, me miró, le sonreí, con las manos en las caderas y esforzándome por parecer lo menos aterradora posible. Eres la invitada de mi esposo, así que eres más que bienvenida. Hizo una breve reverencia y se dio la vuelta para irse. Voy a preparar el té. Oh, te ayudaré. Seguí a Rei a la cocina y, sin decir palabra, la ayudé a preparar el té. A mitad del proceso, hizo una pausa y sus ojos grises se encontraron directamente con los míos durante más de un segundo, quizá por primera vez. Enji, ¿te pasó algo? Le sonreí y asentí. Estoy bien, Rei. Solo, hice una pausa. Una parte de mí quería decirle la verdad. Otra parte no quería. No sabía por qué merecía saber la verdad, ¿verdad? Podría ser una buena manera de hacerle saber que su pesadilla, en cierto modo, había terminado. Quiero ser un buen padre. Oh. Se detuvo, con el rostro perplejo, y dejó caer los hombros. Ya veo. Yo también quiero ser sincero contigo. Así que, por favor, dame un tiempo para ordenar mis ideas. Y no te preocupes, no te obligaré a hacer nada en contra de tu voluntad. Parpadeó y, por primera vez, me sonrió. Fue una sonrisa pequeña, apenas perceptible, un susurro de diversión. ¿Eso significa que podemos saltarnos la cena con mis padres? Le di mi mayor sonrisa y me encogí de hombros. Aún así me gustaría conocerlos, pero podemos hacerlo cuando estés lista. Rei asintió y continuamos preparando el té, hirviéndolo con midón y el don de Rei para enfriarlo rápidamente mientras formábamos un buen equipo en la cocina. Empezar un nuevo trabajo siempre es estresante. Normalmente tengo cientos de preguntas que quiero hacer, pero me da miedo porque me preocupa constantemente arruinarlo todo.
Es parte de la razón por la que evitaba trabajos donde la vida de alguien pudiera estar en mis manos. Era casi una fobia. Y ser un héroe era una combinación de todas las peores facetas de eso. ¿Y si llegaba tarde? ¿Y si malinterpretaba la situación y empeoraba las cosas? Dudé en ponerme los zapatos. ¿Cómo se suponía que iba a luchar? Apenas logré golpear a Olmig durante un curso intensivo de entrenamiento de lucha que en realidad consistía en nadar en agua fría e intentar no quemar toda la montaña, porque caramba. Era así de fácil con mi don. Al menos cuando lo usé no me rompí los huesos ni nada. ¿Estaba mal burlarse de alguien que ni siquiera había nacido aún? Voy a decir que no, simplemente para no sentirme una gran persona en el futuro. Además, podría ni siquiera nacer. Endeavor podría haber salvado fácilmente la vida de Inko y Yasi en algún momento, y no había garantía de que yo estuviera allí para que eso sucediera. Había muchísimas maneras de que Izuku ni siquiera naciera. Aunque, al mismo tiempo, podría terminar siendo vital para este universo, y sería prácticamente inevitable. Quizás debería haber hablado con Niuteye cuando lo vi en la UA. Pero claro, no importaba. Al menos no ahora. Ahora mismo, necesitaba concentrarme en mi trabajo. Ser un héroe. Lo que significaba andar por ahí y combatir el crimen cuando veía a los villanos usar su don o rescatarlos cuando era posible. Al menos recordaba la mayoría de las leyes y reglas para ser un héroe. Aún así, no debería preocuparme demasiado. ¿Por qué estás tan triste, Endeavor? Olmig me dio una palmada en la espalda, provocando un aluvión de brasas a pesar de que mi disfraz tenía muy poco fuego. Ambos íbamos vestidos con atuendos de héroe completos. Olmig llevaba sus trajes de héroe alternativos. Izuku los llamaba eras o algo así, la verdad es que no me acuerdo. Digamos que es la edad de plata. Olmig se inclinó y me sonrió. Sabes que hay que sonreír cuando se salva a la gente. Eso podría ser un problema. Le di una sonrisa torcida a Olmig y me encogí de hombros. Soltó una carcajada y me dio una palmadita en el hombro. Ese es el espíritu. Ahora. Que siga la patrulla. La gente empieza a mirarnos. La gente ya nos observaba fijamente. Desde el momento en que salimos de la agencia, todas las miradas estaban puestas en nosotros. Era imposible no oír los rumores. La gente se preguntaba por qué los héroes profesionales número 2 y número 1 caminaban por la calle con tanta naturalidad. Algunos incluso temían que algo grave estuviera ocurriendo. Era difícil culparlos. Aún así, esperaba que esto fuera solo un paseo agradable y tranquilo. Solo bastaron 20 minutos para que ese sueño se hiciera añicos. Un accidente de coche nos llamó la atención a ambos y Olmig salió corriendo a una velocidad vertiginosa que yo ni siquiera podía igualar. Aún así, me encontré corriendo hacia el sonido del accidente, atravesando un callejón, entre dos grandes edificios, y saliendo a la concurrida calle, donde vi lo que había sucedido. No fue solo un accidente de coche. Para cuando llegué, Olmig ya tenía a un hombre enorme con cabeza de lobo envuelto en un poste doblado. Parecía un hombre lobo gigante con ropa de motociclista. Varios coches habían volcado y algunos estaban casi destrozados. Observé la escena un momento. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Qué estaba haciendo? Ayúdenlos. Bien. Corrí hacia el coche más cercano. Estaba boca abajo. Había una mujer atrapada dentro, con sangre en la frente. La puerta estaba atascada por los daños del coche y no se movía al tirar de ella. Mi peculiaridad. Localizar el calor hacia el daño. Con un chorro de fuego saliendo de mi rodilla, debilité las articulaciones y el metal del interior lo suficiente como para poder arrancar la puerta y sacar a la mujer rápidamente. La saqué lo más rápido que pude y le revisé la cabeza. Mis conocimientos de primeros auxilios eran limitados, pero en general, desmayarse y sangrar por la cabeza era una mala señal. Al mirar dentro del coche, vi al conductor, un hombre, que luchaba por quitarse el cinturón de seguridad. Tenía el pelo negro y rizado y estaba escupiendo fuego para cortarlo. Miré a la mujer. Cabello verde. Inko. Jadeó el hombre al caer al techo del coche. ¿Está bien, Inko? Tienes que estar jodiéndome. Está respirando, respondí, extendí la mano hacia el hombre y lo saqué del coche con mucha más facilidad de la que esperaba. Lo miré, noté que su brazo sangraba mucho. ¿Y tú? ¿Estás bien? Estoy bien, dijo, moviendo el brazo e hizo una mueca. Solo tengo un pequeño corte. De acuerdo, dije a Inko a un lado y le hice un gesto. Vigílala hasta que lleguen los paramédicos. Gracias.
mucho esfuerzo. Asentí y me dirigí al siguiente vehículo. Había 4 personas en el accidente, e Inco era, por mucho, la peor, mientras que todos los demás estaban en diversos estadios. Descontentos, conmocionados y hartos de aquella mierda. Los paramédicos tardaron solo 5 minutos en llegar, lo cual, para una ciudad tan concurrida como Tokio, probablemente fue bastante bueno. Inco fue estabilizado en el lugar y luego llevado al hospital para un control más exhaustivo. A todos los demás se les dio un certificado de buena salud. Todo era un poco extraño. El hombre lobo no parecía feroz ni vengativo, sino oprimido. Pasé junto a los oficiales mientras lo subían al camión de la policía y logré mirarlo a los ojos. Oye, ¿qué pasó? Pregunté en voz baja, casi como un susurro. El hombre lobo me miró parpadeando y, con voz grave y gruñona, señaló su pierna. Tenía sangre. Fue un accidente. Me golpearon y activó mi don. Eso no me parecía bien. De verdad que no. Que me arrestaran por un accidente. Pero así era la ley en este mundo. Si me necesitas como testigo, llámame. Metí la mano en el bolsillo y saqué una de las 12 tarjetas que Endeavour había hecho por diversos motivos. La mayoría, demandas. Te daré el beneficio de la duda. Su cola comenzó a menearse, golpeando a un oficial en la cara varias veces antes de ser empujado dentro de la camioneta. Olmigt estaba cerca de mí mientras observábamos cómo despegaba el transporte y las grúas parecieron moverse. No está mal para ser nuestro primer equipo. Me dio un ligero codazo y señaló con la cabeza hacia la carretera. Pero deberíamos irnos antes de que lleguen los periodistas. Oye, Olmigt, ¿qué viste cuando apareciste? Pregunté, mirando al hombre. Un incuestionable sentido de la justicia, la voluntad de hacer siempre lo correcto y la fuerza para hacerlo, esas eran las cualidades que caracterizaban a Olmigt. O deberían haberlo sido. O sea, ¿qué estaba haciendo ese hombre? ¿El villano? Bueno, estaba gruñendo y volcó un coche. Tenía los ojos rojos, aunque no opuso mucha resistencia. ¿Por qué? Me encogí de hombros. No estoy seguro porque fui demasiado lento, pero creo que todo esto fue un accidente. Y ese hombre no merece ir a la cárcel. La mano de Olmigt me apretó el hombro. Entiendo tu preocupación. Pero para eso están los investigadores. Tararé y seguí a Olmigt en nuestra patrulla una vez más. Seguía sin convencerme. Ojalá la policía y los investigadores hicieran bien su trabajo y pudieran averiguar qué había pasado. Con suerte, el resto del día transcurriría sin incidentes. No los fue. Me encontré persiguiendo a Olmigt mientras él me abandonaba, y para cuando aparecí ya tenía todo resuelto. Lo cual estaba bastante bien, no tenía que usar mi don para luchar, principalmente ayudaba a la gente. Pero, ¿acaso la gente de este mundo es adicta al crimen y a los accidentes o algo así? O quizás esto era normal y estoy acostumbrado a vivir en un pueblito tranquilo en medio de la nada. Madre mía. Olmigt se dio una palmada en la frente y me sonrió. Mi culpa, Enji, me he estado acaparando toda la acción hoy. Perdón. Estaba tan emocionado por formar equipo contigo que me adelanté un poco. Oh, no te preocupes, es tonterías. ¿Por qué no te dejo encargarte de? Como si fuera una señal de alerta porque, por supuesto, lo es, un grito de terror seguido de cristales rotos resonó desde el callejón. Este es todo tuyo. Olmigt me empujó hacia adelante. No te preocupes, estaré atento por si necesitas refuerzos. Antes de poder protestar, Olmigt saltó y terminé encontrando mis piernas dirigiéndose hacia los gritos de todos modos. Una vez más, la escena parecía desastrosa. Un hombre corpulento, más alto que Olmigt, con la armadura de uno de esos escarabajos negros, de hecho, junto a su rostro humano, parecía un Heracross de Pokémon, estaba de pie entre los escombros de la fachada de un restaurante, con sus enormes alas zumbando y un aire furioso. Oye, lo saludé con la mano y caminé hacia la escena. Todos me miraron con un respeto que parecía un poco fuera de lugar. Aunque, claro, podría ser solo seguridad contra incendios. O seguridad con armas. Ambas. Entonces. Endeavour. Chilló el escarabajo, con sus grandes alas vibrando. Retrocede. ¿Oyó? Mira, no estoy aquí para pelear. Levanté una mano y puse mi mejor sonrisa. Pero si te escapas, quizá tenga que hacerlo. Y sé lo que pasa cuando se calienta un escarabajo. En realidad no, pero asumí que no era bonito. Oh. El hombre escarabajo replegó sus alas y señaló la tienda.
Yo, hice un pedido Y. Las diminutas extremidades de su torso, parecidas a las de un escarabajo, se movían nerviosamente. Con la aplicación, y cuando fui a recogerlo, se negaron a atenderme por mi aspecto. Un empleado asomó la cabeza desde dentro del restaurante. Era un chico joven, con una espesa cabellera rosa. Si era un Natsume, le iba a dar un puñetazo. ¿Cuánta gente vivía en Tokio? Muchísima. Esos son demasiados para encontrarme con los padres de todos los personajes que conozco. Además, Mei no era de Tokio, era de Kioto. En teoría. La falsa Atsume dio un respingo y señaló al escarabajo. La chica que tomaba el pedido tiene aracnofobia y empezó a gritar. Pero es un escarabajo. El empleado se encogió de hombros. Solté un suspiro y miré al escarabajo. Entiendo que estés molesto porque te nieguen el servicio. No me dejan entrar en tiendas de fuegos artificiales. Pero, señalé el suelo y todos los daños que había causado, eso no significa que pueda destrozarlo todo. Lo sé, continuó el escarabajo, retorciéndose las manos. Es que tengo muchísima hambre y solo quería comer, y estoy harto de que me griten, así que perdí la calma un poco. No soy un villano, lo juro. Te creo, le dije, la verdad es que sí. No creo que la mitad de los villanos tuvieran malas intenciones, pero no he visto muchos. Pero, aún así, cuando eres de tu tamaño, tienes que ser más cuidadoso y paciente con los demás. Lo sé, se quejaron, y me miraron con un puchero. No era nada tierno. ¿Y ahora qué? Me rasqué la cabeza y me encogí de hombros. ¿Podrías acabar pasando la noche en la cárcel? ¿O podríamos simplemente denunciar el accidente a la policía? Puedo quedarme a hablar con ellos cuando lleguen, si quieres. Ellos asintieron con entusiasmo. Miré al horizonte y vi a Olmig levantando el pulgar. ¿Cómo demonios había oído esa conversación desde tan arriba? Saltó, sin duda continuando su patrulla en solitario. O se iba a casa, ya llevábamos casi medio día haciendo esto. Giré el cuello y miré el local por dentro. Bueno, no era mexicano, pero olía bien. Pero, caray, ¿qué me apetecería un burrito ahora mismo? Saqué mi teléfono y marqué. Rei contestó al tercer timbre. Enji. Su voz era suave. Oye, Rei, tardaré un poco en volver a casa. ¿Ya has empezado a cocinar? No, todavía no. Bien, ¿quieres? Estoy justo al lado de un restaurante de comida para llevar, por si quieres. Una pausa. Claro. Me parecería bien. XXXX. Un grito me despertó en mitad de la noche. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos y me dirigí hacia la puerta incluso antes de darme cuenta de que me estaba levantando de la cama. Ese grito. Era Fuyumi. Me estrellé contra la pared, con los pies apenas agarrados al liso suelo de madera mientras me dirigía a su habitación. La encontré sentada en la cama, llorando y gritando. Hola, dije con dulzura, agachándome para levantarla y sosteniéndola contra mi hombro. Tranquila, papis, ya estás bien, estás bien. La mecí un par de veces y me acerqué a encender la luz. Tranquila, Fuyumi, solo fue una pesadilla. Estarás bien. No. Fuyumi me agarró fuerte y apretó la cabeza contra mi cuello. Estaba llorando. ¿Qué se suponía que debía hacer? No tenía experiencia con el llanto, ni guitas. Lo cual probablemente era bueno. ¿Pero qué hacía mi hermanita cuando tenía una pesadilla? ¿Dormir frente a mi puerta? No creo que eso funcione aquí. Estarás bien, repetí, sin dejar de darle palmaditas en la espalda. ¿Quieres que mire debajo de tu cama? No. ¿Qué pasa entonces? Fuyumi simplemente dejó escapar unos cuantos sollozos más y continuó llorando. No podría ayudarla si no supiera que la asustaba. Solté un suspiro e intenté que mi cansancio no me impidiera ayudar a Fuyumi. ¿Qué se suponía que debía hacer? Debería leer buenos libros para padres. O algo así. Enji. Me giré y vi a Rei de pie en la entrada. Su mano se agarraba ligeramente a la pared, y pude ver cómo se formaban escarcha allí donde tocaba. ¿Ira? ¿Miedo? ¿Desconfianza? ¿Qué ha pasado aquí? Mamá. Fuyumi se apartó de mi hombro y extendió los brazos hacia Rei. Se la entregué a Rei sin pensarlo dos veces. Tuvo una pesadilla. Corrí aquí en cuanto me enteré. Sí, dijo Rei con calma, balanceando a Fuyumi en su cadera con facilidad. Gracias. Gracias por eso. Rei besó la cabeza de Fuyumi y sonrió.
No te preocupes, Fuyumi, mamá está aquí, ¿quieres dormir en mi cama? Fuyumi asintió y la abrazó fuerte. Suspiré. Tenía sentido. Oye, Rei, pregunté con mi propia voz suave. ¿Cómo puedo ser un buen padre? Se detuvo en seco y me miró. Me miró fijamente durante un buen rato. No lo sé, admitió después de un momento. Pero creo que vas por buen camino. Buenas noches, Enji. Buenas noches, Rei. Buenas noches, Fuyumi. Buenas noches, papá. Esa noche soñé con tacos.